definir analíticamente el concepto de continuidad de funciones. Y justamente para eso yo les había pedido que en la primera página de la guía preparada por la cátedra analizaran estas funciones. Es decir, analizaran un poquitito, bueno, dominio e imagen de cada una como para ir recordando esos conceptos, pero además estudiando qué pasaba en el punto 1 y en el punto 2 en cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros acá tomamos el punto 1, vemos que la función está definida en ese punto. Y f de 1 es el valor 2. En cambio acá, si nosotros analizamos el valor 2, vamos hasta la gráfica presenta un agujero en ese lugar. Es decir, no está definida en ese lugar. Si yo busco el valor de f de 2, aunque intuitivamente le hubiera correspondido el valor de 4, lo cierto es que para el valor 2 la función no está definida. Lo mismo acá, supongamos que analizo esta función para el punto 1. Si yo analizo el valor x igual a 1, la imagen que le corresponde es el valor menos 1. Es decir, f de 1 es menos 1, ya que en este lugar la función presenta un agujero, o sea, no está definida en este valor. De hecho, por eso puedo asegurar que es una función. Recuerden que una función es una relación entre dos variables, de tal manera que a cada elemento de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Por lo tanto, al valor x igual a 1, solo le podría corresponder un valor. En este caso, le corresponde el valor menos 1. ¿Qué hice yo para que trabajáramos un poquitito el tema de continuidad? Tomé de este grupo de gráficas algunas que vamos a ir analizando entre todos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en cada una de las gráficas que vamos a analizar? Vamos a estudiar tres cosas. Lo primero, nos vamos a preguntar si la función está definida en el punto x igual a en el que la vamos a estudiar. Es decir, como recién, si la estudiábamos en 1, en 2, en 8. Primera pregunta, ¿está definida para el valor x igual a? La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿está definido el límite para esa función cuando x tiende a? Para eso tenía que ocurrir que existiera el límite desde la derecha y desde la izquierda. Y la última pregunta que me voy a hacer es, ya respondí la pregunta. Me preguntan, ¿está definida la función en el valor x igual a? Yo puedo decir sí o no. ¿Está definido el límite? Puedo decir sí o no. Ahora, en el caso que yo respondí sí en estos dos primeros ítems, ¿coinciden esos dos valores? Porque si todo eso ocurre, entonces vamos a estar frente a una situación particular. Veamos lo siguiente. Vamos a considerar primero esta función, que en el conjunto de gráficas que se presentaban en la guía, corresponde a la gráfica C. Supongamos que acá tengo el valor de A que me interesa analizar. La primera pregunta es si la función está definida para el valor x igual a A. ¿Está definida sí o no? Los espero. Sí. Está definida. Perfecto. Si este es el valor de A, la función está definida para el valor de A. Y eso se escribe así. Existe f de A. La segunda pregunta que me tenía que hacer era si el límite desde la derecha y desde la izquierda también existe. Fíjense, si yo me acerco desde la derecha, los valores o la gráfica de la función se acercan a este valor. Y desde la izquierda se acercan a este valor. O sea, desde la derecha y desde la izquierda tiendo al mismo valor. ¿Puedo asegurar que existe el límite? Perfecto.
Entonces escribo, existe efectivamente el límite cuando X se acerca A por la derecha y por la izquierda, y eso es igual a un valor L. La tercera pregunta que me tengo que hacer es, ¿el valor de f de A y el valor del límite son el mismo en este caso en particular? Perfecto. Como son el mismo, se cumple la tercera condición, que es que el valor del límite me da el valor de f de A. ¿Qué puedo asegurar cuando se cumplen estas tres condiciones? Que la función es continua en el punto x igual a A. De hecho, visualmente me puedo dar cuenta de que en ese punto la función no se corta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Seguimos entonces. Yo lo que hice es tomar otra gráfica, pero la voy a analizar en este valor. Este va a ser el valor de A que yo voy a considerar. La primera pregunta que me voy a hacer es, ¿está definida la función para el valor A? O sea, ¿existe f de A? No. Eso lo voy a escribir así. No existe la función en el punto A. Ese cuadradito vendría a ser como un agujero. Lo que pasa es que lo tengo que como agrandar para que se note que la función presenta un agujero. Acuérdense que entre dos puntos hay infinitos puntos, o sea que visualmente yo no me voy a dar cuenta que ahí hay un agujero. Por eso lo hice como si le hubiera puesto zoom a la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomo el valor de A, voy a la función, hay un agujero, no existe la función en ese punto. Segunda pregunta. Cuando yo me acerco a A desde la derecha y desde la izquierda, ¿el valor del límite tiende al mismo valor? Es decir, ¿existe el límite por derecha y por izquierda? Perfecto, existe el límite y lo voy a escribir de esta manera. No solo que existe, sino que es igual a un valor L, que sería este valor que está acá. Este sería el valor del límite. Claro, pero acuérdese, Ignacio, acuérdese de lo siguiente, que cuando nosotros estudiamos el límite por derecha y por izquierda, nos interesa la tendencia, no lo que ocurre exactamente en ese punto. Y yo en la tendencia veo que la gráfica se acerca a este valor, por izquierda la gráfica se acerca a este valor, no importa si para este valor está definido o no. Yo veo que por derecha y por izquierda se acerca al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Ahora, nosotros teníamos que la primera pregunta, que era si la función estaba definida en el punto, la respuesta fue que no. Y en la segunda la respuesta fue que sí. Por lo tanto, la tercera condición que me preguntaba, ¿coincide el primero y el segundo punto? Obviamente no se verifica, porque por más que acá tenga el valor L, al no existir f de A, yo no puedo saber si estos dos valores son iguales o no. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la tercera condición no se verifica. O sea que de las tres condiciones que se tenían que cumplir para que la función fuera continua en el punto x igual a A, hay dos que no se cumplen. Eso me lleva a asegurar que la función entonces es discontinua en ese punto. De hecho, lo veo porque si tomo el valor de A, veo que en ese punto se presenta un agujero. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Vamos a analizar otra situación. Les traje la gráfica de B de la primera página. Y entonces voy a analizar este punto. Este punto de acá va a ser mi A. Tomo el valor de A.
Y la primera pregunta que me hacía era si la función estaba definida en A. Resulta que voy hasta acá, la función presenta un agujero, pero si sigo, veo que este punto es un punto de la gráfica. Entonces, la función está definida en A. No está definida acá, que hubiera sido lo lógico, pero está definida acá, que era el ejemplo donde yo les decía algo así como el restaurante que ofrecía todos los días un menú a un determinado precio y los miércoles hacía una promo, ¿sí? Bien, esa era la situación, o sea que un día se producía un desfasaje. Bueno, esta es la situación, es decir, si yo me pregunto si la función está definida para el valor A, veo que sí está definida para el valor A y vale este valor. Este sería el valor f de A. O sea que la primera condición se cumple. Vamos a la segunda. Analizo el límite desde la derecha. Analizo el límite desde la izquierda. ¿Tienden al mismo valor? Entonces, ¿puedo asegurar que existe el límite cuando x tiende a de f de x? ¿Puedo asegurar la existencia del límite si por derecha y por izquierda me acerco al mismo valor? Perfecto. Entonces eso lo escribo. Existe efectivamente el límite, pero el resultado del límite es este valor que está acá. Entonces, primera pregunta, la respuesta es afirmativa. Existe f de A. Segunda pregunta, respuesta afirmativa. Existe el límite. Ahora, la tercera condición me decía, se tiene que cumplir que estas dos cosas sean iguales. Es decir, que el valor de L tiene que coincidir con el valor de f de A. Fíjense acá. Este es el valor del límite y este es el valor de f de A. ¿Son iguales? No coinciden. Entonces, de las tres condiciones que necesito para que se cumplan, para que una función sea continua, se verifica la primera y la segunda, pero no se verifica la tercera. Entonces, nuevamente estamos frente a una situación donde la función que tengo graficada acá es discontinua en el punto x igual a. De hecho, lo estoy viendo en este agujerito. Estamos analizando distintos casos de funciones que evidentemente tienen problemas. Ya vamos a ver cómo organizar esos problemas, pero por ahora estamos analizando distintas gráficas con problemas. Veamos esta, la gráfica H de la guía teórico-práctica. Supongamos que el valor de A lo voy a tomar acá, que es donde claramente esta función presenta un problema. Si yo analizo este valor de x igual a A, ¿existe f de A? ¿La función está definida para el valor x igual a A? Efectivamente, este punto lleno me dice que este es el valor que le corresponde a A. O sea, que la primera condición se cumple. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me decía si existía el límite cuando x tendía a A. Este es el valor de A. Cuando yo me acerco a A desde la derecha, la gráfica se acerca a este lugar. En cambio, cuando me acerco desde la izquierda, la gráfica se acerca a este valor. Límites laterales diferentes. ¿Qué me obligan a afirmar respecto del límite? Exactamente, que no existe el límite cuando x tiende a df de x. No existe esto que estoy buscando, ¿sí? No está existiendo este valor de L que estoy buscando. Entonces, existe la función en el punto, pero no existe el límite. La tercera condición, que era
si estos dos valores me daban lo mismo, claramente no se verifica. Al no verificarse algunas de las condiciones, en este caso no se verifican dos de las condiciones, la función entonces es discontinua en el punto x igual a a, que era el punto donde la estábamos estudiando. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Veamos. Voy a tomar ahora esta gráfica. Ferreira, el link que usamos es siempre el mismo. WAC Análisis 1. Unidad Académica Quequén, Análisis 1. Suponemos que nadie se va a meter por accidente, y si se mete por accidente capaz que sale disparado, no sabemos. No sabemos, a lo mejor no. Bien. Vamos a analizar ahora, vamos a suponer que el valor A es 0. A propósito voy a tomar este valor de A. Si yo tomo el valor A acá, ¿qué pasa con respecto a la definición de la función en ese punto? Es decir, ¿existe f de A? No, no existe f de A. ¿Y el límite qué valor me daría? Exactamente, el límite me daría infinito. Cuando el límite me da infinito, a los términos prácticos, no tengo un límite determinado, ¿sí? Para el valor del límite me sirve un resultado infinito, pero para ver si la función es continua o no es continua y para compararlo con f de a, la verdad que no me es útil el resultado infinito. Entonces yo digo, no existe un límite que me dé un número determinado. Entonces, ya no existía la función en el punto. No existe el límite con un valor determinado, claramente no se verifica la tercera condición. O sea, en este caso no se cumple ninguna de las condiciones. Obviamente que la función es discontinua en el punto x igual a. Ahora, en todos estos ejemplos, ¿sí? Profe, ¿Qué pasó? hago una consulta. Sí. Sí, si el límite tiende a infinito, ¿puedo Sí. afirmar que existe el límite? Bien. Era una pregunta que Bien. estaba esperando. ¿Usted me escucha a mí? Sí, Perfecto. Es una pregunta que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque si yo lo que analizo es el límite de una función y el resultado me da infinito, ese es un resultado. Porque quiere decir que si yo estoy estudiando el límite cuando x tiende a un valor determinado y el resultado es infinito, la función presenta una asíntota vertical en ese punto, o sea que me está dando una información. ¿Sí? Ahora, para analizar la continuidad, como yo necesito comparar valores determinados, que me dé una función, un resultado infinito, me está diciendo claramente que hay que hay una discontinuidad, que es justamente lo que estamos trabajando ahora. Entonces, por eso lo de claro. cuando me da infinito, yo digo, no existe el límite. No es que no exista, no existe un valor determinado para ese límite, que yo pueda comparar con f de a. ¿Queda claro eso? Bien. Bien. Entonces, con lo que vimos hasta ahora, yo no sé ahora por qué me desapareció mi pantalla, ¿puede ser? ¿O no?
Acá. A ver si ustedes no. No. A ver, ahí se ve. ¿Ustedes la ven a la pantalla? Yo veo bastante bien. ¿Sí? A ver si puedo seguir. Sí. Bien. Quería llegar a esta diapositiva. O sea, quería llegar a la situación de las cuatro gráficas que a mí me dieron discontinuas. ¿Sí? Yo tengo, es más, tengo dos pantallas compartidas. ¿Ustedes ven bien? ¿Están viendo bien o no? Yo veo el PowerPoint. Perfecto, eso es lo que tiene que mirar. Fantástico. Bien, yo analicé al principio una función que me dio continua porque se cumplían las tres condiciones, que existía la función en el punto, que existía el límite y que esos dos resultados me daban iguales. Pero después presenté estas cuatro gráficas. En esta no existía la función en el punto, pero se cumplía la segunda condición. En esta existía la función en el punto, existía el límite, pero no se cumplía la tercera condición, porque estos dos resultados me daban diferentes. En esta existe la función en el punto, pero no existe el límite. Y en esta ni existe la función en el punto, ni existe el límite. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué piensan que yo dividí este grupo y este grupo por separados? ¿Por qué piensan que los separé? Pueden habilitar el... Porque se puede salvar la situación. ¿En cuál? En los de la izquierda. Bien, acá. En el grupo de la Yo izquierda. acá, claro, la verdad que si yo llenara este puntito, la hago continua. Y si yo este punto lo bajo acá, la hago continua. En cambio acá, no hay manera de resolverlo, porque al tener un límite por derecha y un límite por izquierda diferentes, tanto acá como acá, esa función va a ser discontinua, la tengo que cambiar directamente si la quisiera hacer continua, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es la condición de las tres condiciones dadas? ¿Qué es la que me determina estos dos conjuntos o estos dos grupos de funciones? Bien, bien, exactamente. Es decir, a mí las funciones discontinuas se me van a dividir en dos grandes grupos. Aquellas que son evitables, es decir, que por un cachitín no son continuas, y aquellas que son inevitables. Es más, hay textos donde se habla de discontinuidad esencial, porque forma parte de la esencia de la función ser discontinua. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar o distinguir a las funciones discontinuas evitables? Siempre que se cumpla la segunda condición. Puede no cumplirse la primera y obviamente no se va a cumplir la tercera, pero siempre se va a cumplir que existe el límite. Mientras que en las inevitables, justamente mi gran problema es que no se cumple la segunda condición. Es decir, no existe el límite, ya sea porque me da infinito o porque por derecha y por izquierda tiendo a valores diferentes. ¿Sí? De hecho, voy a volver porque les quiero mostrar. Este grupo serían las discontinuas evitables. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar esta función, redefinirla, asignarle el valor del límite a este punto y ya la hice continua. O sea que la puedo redefinir para que sea continua.
En esta igual, calculo el límite, este valor lo bajo al lugar del límite y ya la redefiní para que fuera continua. En cambio acá, fíjense, no hay manera de resolverlo. No existe el límite, no existe el límite. Estas se llaman funciones discontinuas inevitables de salto finito. ¿Por qué finito? Porque puedo calcular la cantidad de unidades que hay entre el límite por derecha y el límite por izquierda. En cambio, estas se llaman de salto infinito, porque no puedo calcular la cantidad de unidades que hay entre el límite de la derecha y el límite de la izquierda. ¿Se entendió? Sí. Respecto de los saltos, Abril, ¿qué significa lo del salto? Sí. Estas dos funciones queda claro que son discontinuas inevitables. ¿Por qué? Porque el límite desde la derecha y desde la izquierda son distintos. ¿Sí? ¿Lo ven? En las dos, el límite por derecha y por izquierda son distintos, por lo tanto, no se cumple la segunda condición. Es decir, no existe el límite cuando X tiende a A. ¿Qué tiene de diferente esta situación de esta? Que yo calculo el límite por derecha y me da 0. Me voy a basar en las unidades. Calculo el límite por izquierda y me da 3. O sea que hay 3 unidades de diferencia entre el límite por derecha y el límite por izquierda. Voy a la segunda. Calculo el límite desde la derecha, me da más infinito. Calculo el límite desde la izquierda, me da menos infinito. No puedo saber la medida determinada de diferencia entre el menos infinito y el más infinito. Estas se llaman de salto infinito. Y esta que le pude calcular la diferencia se llaman de salto finito. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso les hice este gráfico. O sea, a su vez, las inevitables o esenciales se dividen en las de salto finito y las de salto infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, para que se pongan a trabajar y a mirar, yo les compartí esta página que tiene ejercicios interactivos. Es decir, ustedes van a ir a esta página ahora y van a ver un cuadro donde van a tener que ir arrastrando las gráficas según sean continuas, discontinuas, discontinuas evitables, esenciales, con salto finito o con salto infinito. Espere, Abril, que ya termino. Ya le cuento. Esto es una de las tareas que quiero que hagan, sí, ahora o mañana, cuando quieran. Esta es una de las cosas que quiero que hagan. Y lo otro que quiero que hagan antes de mañana o antes de mañana a las 10 de la mañana es mirar ¿cómo se llama? El teorema de la permanencia del signo que ahora les vamos a subir con Walter. Es decir, hay dos cosas que quiero que hagan. Quiero que trabajen en esta página que además de tener ejercicios sobre continuidad y discontinuidad, tienen muchos ejercicios sobre trabajo con funciones que les van a ser útiles, así que aprovechen esa página. Y luego quiero que trabajen con el teorema de la permanencia del signo. Ese lo grabé el teorema con su correspondiente demostración.
Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es reunirnos nuevamente mañana a las 10 de la mañana con estos ejercicios hechos y escuchado y entendido, en lo posible, el teorema de la permanencia del signo. Yo voy a mañana entonces continuar a partir de allí, por supuesto siempre preguntando si tienen consultas, para terminar de explicar toda esta parte que tiene que ver con el estudio de la continuidad de una función. ¿Queda claro? ¿Sí? Fantástico.